Precisamente tenemos aquí nosotros, pero por otro tema. Claro, en los estudios a alguien que nos podría hablar bastante de eso. Sí, estamos con el ingeniero Raúl Besa y también con el licenciado Gabriel Negreira. Vamos a hablar de otro tema, no le vamos a preguntar el pronóstico al ingeniero, lo vamos a dejar tranquilo. Vamos a hablar, bueno, de un trabajo muy interesante que están realizando, que vienen realizando luego de los importantes incendios de campo que tuvimos el año pasado, la temporada pasada, acá en San Rafael. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Bueno, no sé quién quiere comenzar. ¿En qué consiste el trabajo que han venido haciendo para ver cómo es la recuperación de todo ese terreno afectado? Bien, este es un trabajo que comenzamos el año pasado, casi inmediatamente después de finalizado los incendios que comenzaron el 29 de diciembre y terminaron cerca del 13 de enero del 2018. Este es un trabajo articulado, interdisciplinario que estamos llevando adelante con Raúl, donde él como ingeniero agrónomo encara todo lo que tiene que ver con la vegetación y los suelos, y yo le aporto mis saberes en lo que tiene que ver con el procesamiento de imágenes satelitales y la edición de cartografía temática de las zonas afectadas por el fuego, ¿no? Hicimos una primera presentación donde fuimos muy bien recibidos acá en esta casa, ¿no? En la radio. Y bueno, este año pretendemos continuar con esta investigación y ver de qué manera la vegetación, de acuerdo a las características propias del lugar y de acuerdo a las condiciones climáticas, se ha ido recuperando y de qué manera las especies vegetales vuelven a instalarse en el lugar, ¿no? ¿Qué cantidad de hectáreas fueron las afectadas por estos Y incendios? de acuerdo a las estadísticas del año pasado, fueron cerca de 190.000 hectáreas más o menos las afectadas. Ahí inmediatamente, apenas ocurrió los incendios, el Ejecutivo Provincial decretó la emergencia agropecuaria, que justamente finaliza este año, en julio de este año, si no recuerdo mal la fecha. Entonces, digamos, viene también esto montado un poco a caballo, a ver si justamente al finalizar la emergencia agropecuaria decretada por el gobierno provincial, coincide con la recuperación más o menos estimada de la vegetación y cuál va a ser la oferta ganadera a posterior que van a poder tener esos campos, ¿no? Esto me imagino que en las imágenes satelitales se debe ver muy claramente, ¿no? Toda la zona afectada. Exactamente, y esa es una de las ventajas que tenemos, que afortunadamente la información satelital es muy cara, pero las principales agencias espaciales, ¿no? la NASA y la Agencia Espacial Europea brindan estos datos completamente gratis, ¿no? Entonces, bueno, esa es una ventaja que tenemos porque abarata mucho los costos a la hora de tener que hacer un trabajo de este tipo, que si tuviese que ser encargado de manera particular sería muy caro. Ingeniero Besa, ¿qué podemos decir a un año de este terrible desastre, de cómo está la vegetación, cómo ha respondido después de eso? Bueno, un poco la idea fue justamente en primera instancia utilizar una herramienta que es los distintos tipos de imágenes satelitales, de manera de establecer el índice verde, que es un índice que nos permite, de acuerdo al sensor del satélite, por supuesto, evaluar las condiciones macro, es decir, las condiciones de toda la región o toda la zona afectada por incendios. En este caso en particular nos centramos en un lugar, para tomar un lugar de muestra, un lugar de referencia para poder trabajar, algo que nos quedara relativamente cerca también de San Rafael. En este caso buscamos allí un campo al este de Montecomán, entre lo que es Montecomán y Real del Padre, sobre la ruta 171, como representativa de la ecología de la zona, de las características climáticas. Pero fundamentalmente también lo que tenemos que hacer es un relevamiento a campo para poder, diríamos, determinar si lo que nos está diciendo la imagen concuerda o cómo concuerda con la situación a campo. Esa segunda parte la hemos comenzado, ¿sí? Resta mucho todavía, pero la idea es ver cómo, de acuerdo a las condiciones climáticas en este último año, desde que finalizaron los incendios en enero del 2018 hasta, diríamos, este momento, febrero del 2019, en este año, cómo se recuperó. Lo estamos estudiando todavía, por supuesto,
pero en forma general podemos decir que se ha visto, dependiendo de la zona, en este caso me centro en la zona que hemos trabajado, ha habido una recuperación interesante, podemos decir. Hay que evaluar, por supuesto, cómo es el avance de esa recuperación, que eso es lo que intentamos hacer a continuación, ir viendo cómo a través del tiempo la cobertura de las especies vegetales, no solo la cobertura, sino también el tipo de especie, la calidad de especies, se va recuperando, se va estableciendo en la zona, en qué medida, con qué velocidad, y después eso, por supuesto, está asociado a la carga animal que le podamos poner al campo y establecer algún parámetro local, ya que siempre tenemos bibliografía extranjera. Seguro. Precisamente respecto de las especies vegetales de la zona, ¿cuáles son las principales, digamos, que son características? Y después por ahí, ¿cuáles son las especies vegetales que han podido advertir que más rápido se recuperan y por ahí cuáles son las que no? Bueno, al respecto y hablando muy en general, las especies no siempre vuelven las mismas especies y en la misma proporción. Es decir, hay especies que predominan y en cuanto hay un disturbio, como sería el caso de un incendio, y dependiendo de la magnitud, eso queremos evaluar también, si dependiendo de la velocidad del incendio, cómo afectó en las primeras capas del suelo por la renovación de las semillas que quedaron allí. Es decir, si el incendio fue rápido, por ejemplo, el nivel de daño de las semillas que están en el suelo es poco. En la forma que un incendio sea mucho más lento, bueno, el calor o la temperatura llega más abajo y afecta a ciertas semillas. Las especies vegetales predominantes en la región, hablando de herbáceas, son las pertenecientes a las gramíneas. Hay muy pocas especies de otras familias. Eso es lo habitual en zonas áridas, semiáridas. Hablando de, por ejemplo, el coirón es una especie que predomina en la región, hablando de lo que son pastos adecuados también para el ganado. Y dentro de las arbustivas, bueno, la zampa, la jarilla, y luego también ya plantas presentes como el chañar, que es una planta relativamente invasora, pero los bosques son los que más tardan, por supuesto, en recuperarse, si bien en algunas especies, como es algunas leguminosas, como es el caso de algún algarrobo, algún tipo de algarrobo dentro de la familia de las leguminosas, y también, porque predominan algunas especies de este tipo, bueno, tienen alguna particularidad de tener raíces más profundas, y en algunos casos, si las lluvias han sido suficientes, le permite una recuperación más rápida. Pero a nivel de vegetación herbácea ha habido una recuperación relativamente importante, que lo necesitamos seguir estudiando, y también lo que vemos es la aparición, que eso es prácticamente normal, de algunas especies que son más rústicas, que no son palatables o no son aprovechables por el ganado y que tienen su presencia rápidamente, es decir, que cubren la zona primero y pueden convertirse en invasoras. Por supuesto, hay que ver cómo es la evolución también de las otras especies en esa competencia para establecerse en el campo. ¿Es posible que después de un fenómeno de estas características, de estos incendios, por allí se genere la posibilidad de hacer algún tipo de cultivo, digamos, de estas especies o de especies similares que sean las aptas para el ganado, para el alimento del ganado, que las hagan precisamente los propietarios de las tierras? Es decir, a ver, no vamos a esperar que salga, digamos, naturalmente, la vamos a ayudar y vamos a resembrar con algunas especies que ayuden al pastoreo de los animales. Bueno, eso se han hecho algunos ensayos, hay
un grupo de especies que se llaman megatérmicas, que son adecuadas, diríamos, adecuadas y están presentes en la ecología de la región. Siempre lo interesante es tratar de, diríamos, contribuir con la siembra o intersiembra que a veces se hace, es decir, sembrando en aquellos lugares que por sus características climáticas tienen una cantidad de precipitaciones adecuadas para poder germinar. Inclusive, bueno, ante la siembra de una especie que sea de la zona, realmente hay que seguir toda la evolución climática, cómo son las precipitaciones, elegir alguna especie de acuerdo a la estación, si vamos a elegir una especie invernal o una especie de verano, una especie estival, y se han avanzado con algunos estudios. Por ejemplo, se está trabajando en el INTA desde hace tiempo, inclusive con la provisión de plantas madres de algunas especies para la provisión de semilla, y esa semilla ya se ha sembrado también a campo, que son algunas especies herbáceas que tienen la particularidad de ser rústicas, de ser palatables por el ganado. Palatables me refiero a que son aprovechables en buena medida, tienen una calidad forrajera interesante. Se ha avanzado en estudios, se han hecho estudios también de rolado en campo, es decir, pasar un rolo, pero esto sobre todo cuando el campo está invadido, por ejemplo, con algunas plantas arbustivas que no permiten la emergencia de las plantas herbáceas, que son las más aprovechables. Por lo tanto, en realidad, yo ante un campo en disturbio, como es el caso de un incendio, normalmente lo que conviene es esperar una recuperación natural y luego sí evaluar la posibilidad de incorporar una especie, ya sea autóctona o una especie introducida. En el caso de la introducida, por supuesto, hay que hacer un estudio previo, ya que, a ver, en cualquier lugar, para introducir una especie, sea animal o vegetal, hay que estudiar muy bien la especie, que no se convierta luego probablemente en invasora, o en una maleza o en una plaga para la zona. Claro, y que no altere tampoco la recuperación de la fauna local, porque la fauna local también ayuda a la recuperación de la cadena trófica, ¿no? Los herbívoros también distribuyen semillas y después los carnívoros se alimentan de los herbívoros, y hay toda una cadena natural que permite la recuperación en los términos que nosotros conocemos nuestros campos, ¿no? Sin alterarlo ni antropizarlo de manera sustancial. Ingeniero, ¿y cómo se ha comportado en este año entre los incendios y, bueno, de esta época, el clima en la zona de los incendios afectados? Bueno, con respecto a la lluvia, que es uno de los factores fundamentales, además de la temperatura, pero la precipitación y diríamos, la concentración en determinadas épocas es lo que interesa muchas veces para, fundamentalmente, digo yo, no es lo único, pero fundamentalmente para ver la recuperación de la parte vegetal al menos. Es característica de la región de ser heterogénea, es decir, habitualmente en nuestra región, estadísticamente, tenemos una distribución heterogénea de lluvias en cantidad y en concentración también, pero en cantidad, es decir, la zona es muy proclive, por supuesto, a las tormentas de verano. ¿Qué ocurre en una tormenta de verano? Afecta a una franja de la región y quizás al kilómetro ha llovido muy poquito. Y, por ejemplo, en estas últimas lluvias de la tormenta importante que tuvimos, desde Montecomán hacia el este, en algunos lugares puntualmente hubo precipitaciones de hasta 50 milímetros, ¿sí? En el transcurso de la tormenta, es decir, que ahí también hay que evaluar, porque precipitaciones muy abundantes, pero en un corto tiempo, son poco aprovechables a veces. Pero sí sirve de reserva en el suelo, es decir, que el campo se comporta como en barbecho, como se le dice en la pampa húmeda, es decir, está como receptor del agua, y bueno, toda esa agua se va acumulando. Pero volviendo a la idea original de la heterogeneidad, justamente, a ver, estudiando en este campo particularmente ha habido buenas precipitaciones, en el campo de estudio.
pero en la región, digamos, en todo lo que es el área afectada por incendios, Alvear y San Rafael, hay zonas que se han comportado distintas, que ha llovido menos, suficientemente menos, por ejemplo, de la ruta 203, que es donde va la línea de ferrocarril, hacia el norte, en la primera etapa del año pasado, y tuvimos lluvias importantes o abundantes en la parte sur, y en la parte norte se comportó mucho más seca, y bueno, ello contribuyó a que haya una diferencia también de los campos, esto hablando en toda el área afectada. Mientras que en la zona de estudio vemos que está buena la recuperación, es decir, de un campo realmente arrasado como lo vimos después de los incendios, y hoy verlo, por supuesto, llama la atención la cobertura que tiene, pero fundamentalmente depende de las precipitaciones, y lo que es interesante aportar también que los resultados de estos estudios pueden permitir también evaluar cómo se va a hacer la recuperación económica, es decir, cuándo yo debería introducir animales, vacunos o la especie que sea, y en qué proporción, que es lo que se llama carga animal, es decir, qué carga animal le podemos poner al campo y en qué momentos, y haciendo los descansos correspondientes. Es decir, que tiene un trasfondo al final de ver cómo también aquellos campos que por supuesto se aprovechan para la ganadería, ver cómo lo deberíamos tratar al campo. Y qué carga, ¿no? Porque si le ponemos mucha carga animal, podemos entorpecer la recuperación natural, ¿no? Claro, porque muchas veces vemos mucha vegetación y el productor está tentado, por supuesto, a introducir una carga animal alta, y en realidad lo que hay que seguir la secuencia ecológica, es decir, tener en consideración cómo va a ser la recuperación, porque evidentemente que en un año no se puede recuperar un campo, menos si le ponemos animales, por supuesto. Pero hay que ver cómo hacemos un manejo animal, me refiero a la ganadería, de manera que se pueda ir semillando esa pastura o ese pasto natural y irse recuperando a través del tiempo. Gabriel, este es un trabajo de investigación que hacen ustedes, digamos, lo solventan ustedes mismos hasta ahora, ¿no? Sí, digamos, esto es un aporte social que hacemos con Raúl. Es más, los datos que hemos generado son libres, gratuitos, o sea, sí, están disponibles en la web. Y nada, y quería agregar a lo que recién comentaba Raúl, que a diferencia del primer trabajo que presentamos el año pasado, ese producto fue elaborado con imágenes pertenecientes al satélite Landsat 8, que es propiedad de la NASA, o sea, de Estados Unidos, y producto de esta particularidad que tiene nuestra zona en cuanto a la nubosidad, este año nos vimos obligados a usar otro sensor, que en este caso es el Sentinel-2, que pertenece a la Agencia Espacial Europea, a Francia puntualmente, justamente porque no coincidíamos o no conseguíamos imágenes sin demasiada cobertura nubosa de la zona de estudio, claro, ¿no? Claro. El Landsat tiene un periodo de revisita de 16 días, y en cambio el Sentinel A y el B, tienen periodos de revisita de cada 5 días, entonces eso nos permite jugar y tener un poco más de variedad a la hora de seleccionar las imágenes. Pero como vos me preguntabas al principio, esto es completamente, digamos, un trabajo solidario, social, que no pretende remuneración de ningún tipo, ¿no? Solamente que la información circule y que sea útil para los tomadores de decisión, ¿no? Seguro. La última pregunta de mi parte, porque bueno, hemos hablado mucho de la flora, de la vegetación, ¿cómo ha impactado a la fauna, según lo que el campo de estudio que ustedes han visto hasta ahora, el incendio, y posteriormente si se ha venido recuperando, si han desaparecido de la zona al menos alguna especie? Bueno, esto es una visión, por supuesto, subjetiva, ya que en el estudio no está contemplado, o al menos por ahora, ver cómo es la evolución de las especies animales. Seguro que las especies animales están dentro de la cadena alimentaria de la región, por lo tanto hace falta que se recupere también la fauna local,
de manera de hacer la propagación de semillas también, es decir, intervenir en la zona dentro de esa secuencia. Lo que vemos primero que llegan especies, por supuesto, pero en forma subjetiva, que llegan las aves. Siempre las aves tienen la particularidad, bueno, por supuesto, de esa dinámica, de esa movilidad, y van avanzando sobre zonas que ya tienen vegetación, algunos pequeños bosques, que los pequeños bosques son de chañar fundamentalmente. Bueno, ya cuando les permiten albergar, por supuesto las aves vuelven, también el caso de algunos reptiles y el caso por supuesto de los mamíferos, que en particular, como el área quemada en este campo no es tan extensa, es decir que digo en kilómetros, bueno, particularmente la fauna de los alrededores, o la que ha quedado, que en el momento del incendio realmente diríamos los signos de fauna eran ausentes totalmente, es decir que no se vio en los primeros meses ni huella, no se vio que llegaran nuevamente, claro, algunas especies. Hoy que está el campo con cierta cobertura, se ven algunas especies, no podemos evaluar por supuesto ni la cantidad ni las especies en particular, pero se ve que ya vuelve la fauna, se empieza a instalar nuevamente en la zona, y es fundamental por supuesto para lograr ese equilibrio que es difícil de lograr por supuesto en campos que son, diríamos, destinados a ganadería, pero realmente valoramos que vuelva la fauna, porque es parte justamente del sistema ecológico, de manera que se haga la propagación de semillas, que se haga la recuperación también de las especies vegetales. Esta zona es por ejemplo, este campo que acá están estudiando ustedes, es una zona rodeada de monte, ¿no? Es importante que como mendocinos sepamos valorar la presencia del monte, que no nos suceda lo que sucede en otras zonas de Argentina, que después trae consecuencias como las inundaciones, ¿no? Por el desmonte. Bueno, y ahí justamente estamos bastante cerca del límite de la zona cultivada del oasis, ya que es de Monte Comán hacia el este-sudeste, la ubicación, diríamos, del campo, pero estamos dentro de lo que es el monte o campo natural característico de zona semiárida. Por supuesto, en la medida que avanzamos hacia el este-sudeste, las precipitaciones aumentan, las temperaturas aumentan, es decir que dos de los factores más importantes van a contribuir a que haya una mejor recuperación en la medida que avanzamos hacia el este, hacia el departamento de General Alvear también, es decir que allí el régimen de lluvias es un poco más importante. De hecho, el promedio histórico de lluvias para el departamento de Alvear, sobre todo desde la ciudad de Alvear hacia el este, es de aproximadamente 390 milímetros anuales. Por supuesto depende de la distribución en los meses, pero como lluvia acumulada anual 390, y lo que es San Rafael para el centro del oasis estamos en 350, 360 milímetros. Perdón, diríamos, hay una diferencia en realidad en zonas desde el oeste hacia el este de 30 a 40 milímetros. Pero esos 30 a 40 milímetros, si llueven en el verano, son más favorables, por supuesto, para el departamento de Alvear. Pero estamos allí, entre 350 y 390 milímetros de oeste a este en el oasis. Con respecto a lo que vos planteabas, y con esto digamos, creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Más allá del uso ganadero, agrícola o agropecuario que se les da a los campos, un uso sustentable, ¿no? Porque claro, más allá de esta riqueza que genera, ¿no? Esta ganancia que genera el uso agrícola, también estas zonas ofrecen servicios ambientales, ¿no? Como que es captura de carbono. Entonces es importante también en ese sentido preservarlo, más allá del uso económico que se le dé. Bueno, muy bien. Queremos agradecerle la participación. Ha sido muchas gracias, muy interesante todo el tema que se está abordando en esta investigación.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y como decíamos al principio, esta información está disponible para quien la desee utilizar y no tienen más que ponerse en contacto con Raúl o conmigo. Perfecto. Y la ponemos a disposición de quien la necesite. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ya venimos. Vamos con el boogie. El perro llorón.